No, se parece que ya está reincorporada, pero... Isabel. Excepcionalmente. Bueno, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? Presidenta, sí, 2 documentos. El primero, enviado por el ministro de Obras Públicas para presentar sus excusas a la comisión por tener una incompatibilidad de agenda, pero informa que en su representación asiste el director general de Aguas, que está ahí, don Oscar Cristi, y el jefe de la división jurídica de la Dirección General de Aguas, señor Luis Ulloa. Y ya hizo presente su participación el senador Galilea, que viene en reemplazo del senador Juan Castro. Bueno, le damos la muy bienvenida al señor director general de Aguas. Muy bienvenido, don Oscar Cristi, y al jefe de división jurídica, señor Luis Ulloa. O sea, muy bienvenido. Gracias por asistir a la comisión. Y hoy día nos convoca, la invitación que les hicimos, es para conocer los procedimientos que han existido, los criterios, en el Ministerio de Obras Públicas y particularmente en la Dirección General de Aguas en relación a los despidos que han venido sucediendo desde la instalación del gobierno, despidos a nivel central, pero también despidos a nivel de las regiones. Entonces, como comisión hemos concordado y es por eso que le hicimos llegar la invitación y agradecemos la presencia para que conversemos sobre este tema. Entonces, le daré la palabra al señor Cristi para que usted nos reporte estos procesos. Muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Sí. Agradecemos también porque nos da la posibilidad para plantear algo de lo que son los desafíos de la Dirección General de Agua y las dificultades que tenemos para abordarlos. Y en ese sentido hemos preparado una breve presentación. Tenemos claro que nuestros desafíos son básicamente 3, si los pudiéramos resumir: la necesidad de mejorar el consumo humano del agua, la conservación y también hacerlo compatible con el crecimiento económico. 3 objetivos que requieren de agua que es cada vez más escasa, lo cual hace que esto sea un desafío muy interesante. Y en esa línea, en la Dirección General de Agua hemos establecido algunos focos de acción. La primera es la mejora significativa en los datos con que se toman las decisiones y que la Dirección General de Agua maneja y pone a disposición del público. Si nosotros tenemos que hacer una evaluación de cómo es la calidad de la información y los datos con que se toman las decisiones, podríamos señalar que hay bastantes deficiencias. Y en esto quiero hacer voy a usar algunos conceptos para explicar esto que son bastante comunes. ¿En qué sentido? No quiero hacer yo una crítica en lo que voy a plantear a lo que se ha hecho, porque se ha hecho mucho. Lo que pasa es que los desafíos son nuevos. Y también el problema de datos no es solo un problema que nos atañe en Chile, sino que es un problema claramente a nivel de todos los sistemas de gestión de agua en el mundo. Me tocó estar hace poco en Brasil, en una reunión mundial del agua, donde varias de las sesiones fue justamente para discutir este mismo tema, los problemas de información en el agua. Por tanto, lo que voy a decir no es estamos aquí peor que el resto del mundo, sino que estamos bastante en línea con la dificultad de otros países y estamos tratando de trabajar junto con otros países, especialmente experiencias interesantes en Australia, de cómo mejorar el punto. En ese sentido es lo que quiero plantear. Y en general, los datos del agua, tanto en otros países como en Chile, se caracterizan en primer lugar por ser ciegos. ¿En qué sentido? En que no es claro de dónde provienen ni hacia dónde se va con esa información.
¿Y eso qué implicancia tiene? Que muchas veces la autoridad tiene que resolver o hacer gestión de cosas que le saltan y con las cuales no ha podido verlas anticipadamente. Casos que todos conocemos, Petorca, Aculeo, Aconcagua, son una manifestación de esta ceguera de la información que tenemos. No pudimos prever anticipadamente las situaciones que allí iban a ocurrir y eso nos obliga a estar improvisando, en cierto sentido, o tratar de resolverla sin una anticipación y no de la mejor manera. También tenemos bastante ignorancia respecto a algunos datos, lo que hace que sean poco confiables y a veces contradictorios. Si ustedes quisieran hacer un día un ejercicio muy sencillo, como es, por ejemplo, meterse a la página de la Dirección General de Agua y revisar en alguna cuenca cuál es la cantidad de derechos de agua otorgados, y después van al Atlas y después pueden solicitar internamente la información, van a tener 3 datos distintos, como nos ha pasado ya en otras ocasiones. Y esto genera también bastante desconfianza entre los distintos sectores respecto a la gestión que puede hacer la Dirección General de Agua, lo que hace que muchas veces no podamos como Dirección General de Agua aplicar medidas que debiésemos aplicar. Un ejemplo de ello es las atribuciones que nos entrega el Código para poder exigir la reducción en el porcentaje o una reducción porcentual en las extracciones de aguas subterráneas cuando un acuífero sea amenazado, una norma que está en el Código y que se modificó en enero. Antes eso podía ser solo a petición, ahora la Dirección General de Agua puede hacerlo de oficio. Y tenemos varios casos en los cuales quisiéramos aplicar esta norma, pero nos vamos a enfrentar con la desconfianza de los afectados en el sentido que nos van a señalar que nuestros estudios no son suficientemente sólidos como para aplicar estas medidas. O cuando queramos establecer que, por ejemplo, hay que hacer una reducción de un determinado porcentaje, vamos a estar en bastante tela de juicio respecto a si ese porcentaje es el correcto o no. Y eso es parte de nuestra falta de conocimiento, en este caso de los recursos subterráneos, y lo que hace que hay una gran desconfianza de cualquier medida que la Dirección General de Agua pueda aplicar por no tener una información más adecuada. Y finalmente, el no contar con datos suficientes hace que muchas decisiones de inversión no sean del todo eficientes. Y tenemos casos de embalses, por ejemplo, que nunca se llenan porque los derechos con los cuales se creyó que se iban a llenar, esos derechos efectivamente nunca entregaron el agua que se suponía que iban a entregar. Entonces tenemos proyectos de inversión que no están rindiendo todo lo que tendrían que rendir porque nuestra información no fue adecuada. Ahora, como les señalaba, estos 4 elementos, ceguera, ignorancia, desconfianza y falta de información adecuada para inversiones, es un problema endémico de casi todos los sistemas de agua en el mundo y no solo nuestro. Y lo interesante es cómo mejoramos en esto, ¿no? Y esto nos va a dar un enorme desafío en términos de una mejora muy significativa en la calidad de nuestra información. El otro foco de atención que queremos profundizar es la generación de planes de gestión estratégica de cuencas. No tenemos planes para enfrentar los desafíos futuros, ¿no? Y eso es lo que claramente se ve en los casos que mencioné hace un momento, Petorca, Aculeo, Aconcagua y otros. O sea, ¿cómo no pudimos prever que la laguna de Aculeo se iba a secar, por ejemplo? ¿Y por qué tenemos que llegar corriendo cuando ya no hay nada de agua? Entonces son preguntas que uno tiene que hacerse. Y para ilustrar esto, quiero señalar que, si bien he señalado elementos negativos, también hay otros positivos, como por ejemplo un estudio que acaba de terminar la Dirección Regional Metropolitana de Aguas, un estudio que viene de la administración pasada y que ahora nosotros recibimos los informes finales, un excelente estudio que nos muestra cuál va a ser la situación de los APR en la región metropolitana a futuro. Y ese estudio señala que ya al año 2018 un 53% de los sistemas de agua potable rurales están con déficit. Y si proyectamos la población al año 2068, 50 años, el 80% va a estar en déficit. Y si lo proyectamos a cifras menores, 10 años, tenemos que casi el 60 o 70% va a estar en déficit. Y la pregunta es, ¿qué planificación estamos estableciendo para
que podamos resolver eso y no tengamos en 10 años más una flota de camiones aljibe abasteciendo la región metropolitana porque no fuimos capaces de planificarlo. Entonces uno de los desafíos que queremos abordar es el ir generando estos planes de gestión estratégica partiendo por las cuencas más estresadas. Y estos planes parten en primer lugar por un conocimiento profundo del recurso. Por ejemplo, estos modelos hidrogeológicos que nos señalen cuál es la disponibilidad efectiva del agua subterránea. Si queremos hacer proyectos de infiltración, todos hablamos de proyectos de infiltración, pero mientras no se conozca el acuífero es muy poco eficiente. Para ponerlo en términos sencillos, usted puede infiltrar agua en un punto, pero no tiene idea a dónde esa agua se va a ir, salvo que conozca realmente el acuífero. Y por tanto, si yo infiltro 20 litros por segundo y no conozco bien el acuífero, puede que no pueda sacar esos 20 porque se fueron kilómetros hacia otro lugar. Para eso, entonces, es indispensable estos planes de cuenca partan con un conocimiento técnico avanzado respecto a los recursos y ahí poder entonces hacer planificación. Y también estos planes de cuenca tienen que contar con, tienen que apoyarse en un trabajo con las comunidades afectadas. En tercer lugar, la medición de extracción y calidad, la ley 21064, recientemente aprobada, mandata a la Dirección General de Agua a exigir la instalación de sistemas de control de medición de extracciones y calidad de agua. En términos de extracciones, mandata que en todas las áreas con restricción y prohibición y en todas las bocatomas exista este sistema de medición y de envío de la información a la Dirección General de Agua. Esto, como lo he señalado en otras ocasiones que nos hemos podido juntar, implica 36.000 puntos en los cuales va a estar midiéndose la extracción del agua y esa información va a tener que llegar a la Dirección General de Agua. Es un enorme desafío, pero indispensable. Es claro en todos los órganos internacionales, en todas las instancias donde se pueden discutir estos temas, que para poder gestionar hay que medir. Por tanto, es un enorme desafío y fundamental. El tema es cómo lo podemos hacer con los limitados recursos que tenemos y ya estamos comenzando con un plan piloto en Petorca, donde vamos a comenzar a tener un sistema de control de extracciones en conjunto o con el apoyo de las comunidades de aguas subterráneas que allí existen, porque nos parece que eso es la mejor manera de hacerlo, que las comunidades de aguas subterráneas sean el pilar de este sistema, ya que los principales interesados en saber qué está pasando con su propio, con el acuífero del cual se sustentan, sean ellos mismos. Luego está la fiscalización. La fiscalización entendemos todos que es indispensable para la seguridad hídrica. No sacamos nada con tener derechos si es que no nos aseguramos de que solo aquellos que tengan derechos puedan acceder al agua. Y hay extracciones que se hacen sin contar con los derechos. Ahora, nosotros en la DGA tenemos lo que hemos denominado una fiscalización de a pie. Nuestros 53 funcionarios a lo largo del país lo que hacen es ir y verificar en determinados puntos. Para ilustrar esto, el caso de Petorca, ustedes habrán leído en la prensa que hemos hecho un esfuerzo importante en fiscalizar en Petorca. ¿Pero qué significa fiscalizar? Bueno, fiscalizar significa que en este caso habían derechos provisionales, pozos con derechos provisionales que tenían que haber dejado de funcionar y nosotros fuimos a un lugar específico con unas coordenadas a ver si el pozo efectivamente que tenía derechos provisionales ya no estaba funcionando. Y en general constatamos que así era, salvo algunas excepciones. Pero no tenemos idea de qué pasa en el resto de los lugares. Un campo puede tener muchas hectáreas, vamos a un punto específico, puede que ese pozo esté muy bien cegado, pero haya muchos otros pozos ilegales que nosotros no conocemos porque no tenemos referencia. Y eso entonces nos hace que tengamos que movernos hacia una fiscalización mucho más tecnológica, mucho más satelital. Básicamente que nosotros podamos satelitalmente identificar y conocer lo que ocurre en cada predio, conocer lo que ahí se está produciendo. Existen técnicas para, a partir de las fotografías satelitales, determinar qué tipo de cultivo y cuál es el requerimiento de agua y eso compararlo con los derechos de agua que esos predios tienen. Tenemos que avanzar hacia allá. Tenemos también en la Dirección General de Agua un enorme trabajo con todas las tramitaciones. Existen 11 tipos de tramitaciones que se tramitan en la Dirección General de Agua, valga la redundancia.
desde la solicitud de nuevos derechos, cambios de punto de captación, cambios de punto de extracción, cambio en la fuente en el cual se capta el agua, obras mayores que tienen que ser aprobadas y recepcionadas por la Dirección General de Agua. Y esto es un enorme trabajo que ocupa la mayor parte de nuestros ingenieros en la Dirección General de Agua, como lo vamos a ver en un momento más. Y tenemos el drama de que estas tramitaciones pueden durar en promedio 3 años y en algunas regiones pueden durar 5 o 6 años, lo cual inmoviliza muchos proyectos, y no solo proyectos importantes, sino que agricultores pequeños y medianos que hacen una solicitud y no pueden, tienen que esperar años para poder lograr hacerse el agua. También transparencia y reducción de costos del mercado. Creemos que el mercado del agua hace una contribución a la sequía y a la redistribución del agua, pero tenemos que hacerlo más transparente, y por eso estamos sacando un observatorio del mercado del agua a fin de año para que todas las personas puedan tener idea fehaciente de cuánto vale el agua y cuánto vale un derecho. Encontramos que si bien el mercado funciona, muchas transacciones son bastante inequitativas en el sentido de que la información que maneja el comprador es muy distinta a la del vendedor y por tanto los precios son muy distintos. Y finalmente focalizarnos en la recaudación por patentes por no uso. En la propuesta del Código de Agua se propone incrementar, nosotros estamos de acuerdo con que haya que incrementar las patentes, pero también tenemos que focalizarnos en la gestión para que esas patentes sean cobradas. El año 2015, para que tengan ustedes una idea, de las patentes adeudadas del 2015 a la fecha, hay un tercio que aún no se paga. Estamos hablando de 24 millones de dólares. Y si nos ponemos en el año del 2016, a la fecha hay todavía un 50% aproximadamente que no se ha logrado, que no se ha pagado y que son deudas. Ahora, ¿cuáles son los recursos que contamos para estos desafíos y cuáles son los problemas? En términos de personas, que es parte importante de la reunión de hoy día, nosotros contamos con 538 personas a nivel nacional, tanto a nivel central como en las direcciones regionales. 326 son a nivel central y 202 en regiones. Y la mayor parte de nuestros equipos son profesionales, como ahí aparece, 324 profesionales. ¿Qué problema hemos enfrentado? A nivel global, en términos de presupuesto, la Dirección General de Agua cuenta con un presupuesto de 18.000 millones de pesos, que es menor que el año 2017, pero este año tuvimos una mala noticia adicional, porque de lo que se había aprobado inicialmente en el subtítulo 21, que es el que tiene que ver con contrataciones, que son 12.000 millones, es decir, casi todo nuestro presupuesto va en contrataciones, tuvimos una rebaja en los meses pasados de casi 140 millones de pesos. De lo que teníamos aprobado el 2018 hubo una modificación este año que nos significó prescindir de casi 140 millones de pesos. Entonces, tenemos por un lado los desafíos, por otro lado nuestros recursos limitados que se han ido disminuyendo, y lo que hace que tengamos que ir por partes y que no podamos abarcar todo como quisiéramos y partir por algunos desafíos. Entonces, el primer, en esta necesidad de ordenar o de hacer el match entre lo que queremos y lo que podemos, hemos partido por lo que es tramitación de expedientes, básicamente, que hemos focalizado ahí y hemos comenzado a reforzar nuestros recursos en la tramitación de expedientes, porque además son las metas principales que tiene el servicio. Y dentro de este esfuerzo por focalizarnos, hemos reemplazado 18 funcionarios del total de 538. Esos 18 funcionarios son los despidos que ustedes... ¿La gente de expediente? Vamos a verlo... no, esto en toda la Dirección General de Agua. Voy a volver sobre eso en un momento. Ahora, sí, por favor.
Si abrimos la votación total de la Dirección General de Agua, un poco ver cómo se distribuye regionalmente a nivel central, tenemos que el 61% en regiones, 39% es a nivel central. Y vemos que hay algunas regiones que están bien dotadas, otras que están no tan bien dotadas. La DGA ha ido haciendo un esfuerzo por ir dotando en la medida de la necesidad. Una región que nosotros vemos que está con poca dotación es Biobío, a pesar de que tiene 30, pero para la cantidad de expedientes que recibe, por ejemplo, estamos reforzándola. Y estamos reforzándola, ya la reforzamos con 2 profesionales que tienen que ver con expedientes y estamos reforzándola con otros 2 más que también tienen que ver con expedientes. Respecto a los cambios que ha habido en esta planta, tenemos distintas situaciones. Tenemos 17 renuncias voluntarias, personas que han presentado su renuncia. Muchos de ellos son ingenieros jóvenes que lamentablemente se forman en la Dirección General de Agua, especialmente en todo lo que es expediente, y después el mercado se los lleva. Este año hemos tenido 4 personas que se acogieron a jubilación y nosotros hemos puesto término anticipado de contrato a 18 personas, lo que da un total de 39 personas. Y hemos procedido a la contratación de 34. Si vemos, abrimos las desvinculaciones por regiones y nivel central. El grueso está en el nivel central, 11 y 7 en regiones. Ahí están las regiones que hemos hecho cambios. Y en el nivel central es básicamente obedece a la reestructuración que se hizo en el área, en la unidad legal, donde hubo un cambio de 6 personas. Las contrataciones, por otra parte, están distribuidas de esa manera: 18 personas a nivel central y 16 personas a nivel regional, y tenemos planes para poder contratar otras 4 personas más a nivel regional, una persona más en Atacama y otras 2 personas más en la región del Biobío, y un tercero, otro más que en este momento no lo recuerdo bien. Ahora, ¿dónde hemos ido incrementando o contratando gente? En la unidad de conservación. Ustedes, para que se hagan una idea, la unidad de conservación tiene que resolver 1.500 solicitudes o 1.500 pronunciamientos ambientales al año. Es el trabajo que tiene que hacer la unidad de conservación. Y es cada vez más complejo los pronunciamientos ambientales, y por eso hemos reforzado con nuevas personas y con personas con nuevas competencias. El DAR, que tiene que ver, es el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, que tiene que ver con los expedientes, también lo hemos ido reforzando. Quería comentar, de volver aquí un segundo al tema de la... Me está faltando aquí algunas láminas, me parece. No. Quería volver aquí a este punto de las desvinculaciones y las contrataciones. Tal como señalaba, en parte importante, las 18 personas que se desvincularon, 6 corresponden a la unidad legal, y que eso es parte de una reestructuración que se hizo en la unidad, apoyada en la resolución 2138 del 20 de agosto del 2018, que reestructura la unidad legal, básicamente para agilizar todo lo que es resolución de expedientes. Para que ustedes tengan un poquito más de información, los expedientes que ingresan a la Dirección General de Agua son aproximadamente 7.000 al año. Esto es de todo tipo de solicitudes. La DGA tiene un stock acumulado de 10.000, esto al año 2017, y resolvió 8.600. O sea, entran 7.000, resuelve 8.000 y aún queda un stock que estamos tratando de ir disminuyendo.
tiempo de permanencia de estas solicitudes es 2,9 años y la mayor parte corresponde a solicitudes de nuevos derechos, el 67%, los cuales demoran aproximadamente 2,1 años en resolverse. ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado entonces, que estamos tomando para poder mejorar esta resolución de expedientes, reducir los stocks y ojalá poder resolver no solo lo que entra, sino lo que está acumulado de años anteriores? Primero, reforzar el equipo del DAR con esas 2 personas nuevas que incorporamos y otras 2 más que vamos a incorporar en la octava región. Y la reorganización de la división legal también tuvo que ver con esto, con una forma de poder mejorar la resolución de los expedientes que están asociados a estos permisos. Y entonces la unidad legal se reorganizó conformando una unidad jurídica ambiental, una unidad jurídica de administración de recursos hídricos, que es todo lo que tiene que ver con expedientes, y una unidad jurídica de fiscalización. Es decir, las 3 unidades con los temas más relevantes en esta primera etapa, que es resolución de evaluaciones ambientales, resolución de expedientes y todos los desafíos de fiscalización. ¿Qué es lo que viene más adelante? ¿Hacia dónde queremos movernos en los próximos meses? A seguir incrementando en la medida que podamos contar con recursos con personas en conservación. Decíamos que conservación resuelve 1.500 resoluciones ambientales y cuenta con 25 funcionarios en todo el país. Y fiscalización, que vamos a comenzar a fiscalizar por mandato 36.000 nuevos puntos, cuenta con 53 funcionarios a lo largo de todo el país. Y por tanto, nuevos cambios van a tener que ir en la línea de poder reforzar tanto las personas de conservación como de fiscalización. ¿Tienes datos agregados por región de los 53? Los 53 funcionarios lo podemos entregar en un momento, ¿no? Carlos, ¿me lo puedes dar? Lo podemos... ¿Lo puedes pedir que lo impriman para que lo tengan la señora? Gracias. ¿No? Ok. Si lo tenés por ahí... Ok. Eso sería, Presidenta, la presentación que teníamos preparada. Muchas gracias, señor Cristi. Le ofrezco la palabra al señor director jurídico. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en este sentido, a mí me gustaría profundizar un poquito o explicar dudas que ustedes tengan en lo referente a la reestructuración de la división legal. Lo que nosotros detectamos en este periodo, digamos, es que históricamente, en el transcurso del tiempo, la ley se ha ido modificando. La creación del Servicio de Evaluación Ambiental implica que muchos servicios sectoriales, entre los que está la DGA, tengan que emitir pronunciamientos relativos a la administración de recursos hídricos, digamos, o temas relacionados con agua. La estructura legal de la DGA, que es una estructura bastante antigua, no contemplaba estas modificaciones y la verdad que el Departamento de Conservación fue quien asumió en principio la realización de estos pronunciamientos. Sin embargo, la experiencia nos demostró de que muchos pronunciamientos de la DGA y de varios servicios públicos en realidad eran objeto de cuestionamientos en el Comité de Ministros o en el Tribunal Ambiental, con lo que la celeridad de los proyectos de inversión en la práctica quedaba en cero, toda vez que la RCA volvía a etapas iniciales de evaluación o bien era revocada, digamos. Entonces, en este sentido, estimamos necesario agregar un examen de legalidad a todos los pronunciamientos ambientales que emita la Dirección General de Aguas. Y en este sentido, esta labor no estaba radicada en la división legal y no existía. Por lo tanto, en base a esto y en esta reestructuración, creamos una unidad jurídica ambiental que es la encargada precisamente de revisar dentro del plazo legal todos los pronunciamientos, o la gran parte de ellos, digamos, de los pronunciamientos en que la DGA debe participar dentro del proceso de evaluación ambiental. A continuación de eso, reestructuramos la unidad de administración de recursos hídricos, que precisamente es la encargada de la revisión de todos los expedientes, de expedientes DAR, digamos, que estaban en la DGA.
agregamos nuevas competencias a la unidad de fiscalización en base a la nueva modificación legal, y la anterior unidad de litigios no se eliminó, como se ha dicho en forma errónea en varias oportunidades, sino que los abogados de litigio trabajan en forma transversal con todas y cada una de las unidades. Por lo tanto, de esta manera hemos creado un sistema transversal y un sistema mucho más eficiente en la representación de los juicios que tiene que hacer la DGA, digamos. Esas son las grandes modificaciones que tuvimos a nivel de división legal. Muchísimas gracias. Quiero ofrecer la palabra a los colegas que quieran hacer algunas consultas. Sí. Senadora Proboste. Si pudiéramos antes tener el dato, presidenta, de Solamente para ir consultando en términos generales. Hay algunos informes que nosotros recibimos anteriormente que la Dirección General de Agua, sobre todo después de la aprobación de la ley que le otorga más facultad, etcétera, tenía un déficit de 112 funcionarios más o menos. Sabemos que se han desvinculado 21, donde, por cierto, en algunas divisiones ha habido más énfasis en las desvinculaciones, por decirlo de alguna manera. Y entiendo que la división jurídica, la división legal, ha tenido la mayor reestructuración, y usted nos da cuenta de que hay como un cambio de organización interna de la división. Y competencias. Y competencias, sí. Claro. Entonces yo creo que, o sea, en mi opinión, o sea, una consulta, los funcionarios y las funcionarias que estaban a cargo o que trabajaban en estas dependencias son personas de larga trayectoria, porque tenemos historias de funcionarios despedidos de 20 años, 21 años. Entonces lo importante para nosotros, sobre todo en esta área tan sensible que expresa la Dirección General de Agua, es como ir avanzando en la definición de una política estatal, una política pública, y no solo gubernamental, en relación a estos servicios. Porque cuando se pierden capacidades, conocimientos, experiencia de funcionarios, despedidos sobre criterios que hasta ahora no comprendemos. O sea, yo escucho sus intervenciones, y por cierto, cada gobierno trae sus énfasis, sus focos, que es absolutamente respetable. Sin embargo, hay un desperdicio de capacidades funcionarias. Y lo que se habla del tema de la tramitación de expediente, pese a la poca cantidad de funcionarios, fue bastante exitoso. De 14.000 expedientes acumulados, se avanzó a ir descomprimiendo en más de 8.000, 10.000. Entonces, sí, pero hay como ahí una poca comprensión. Uno entiende la reestructuración, el cambio de criterio, pero no es comprensible que por aquello funcionarios de larga trayectoria, de mucha capacidad, de mucho conocimiento, salgan fuera del servicio, porque eso además genera incertidumbre, que no está vinculado a temas solo políticos, de por qué eran de un sector u otro, incertidumbre en la calidad del servicio, que se contradice con lo que ustedes esperan o establecen como aspiraciones con estos despidos, con esta reorganización interna del servicio. Entonces, de verdad, es importante ir definiendo criterios, porque las razones dadas para los funcionarios son incomprensibles para ellos y también para todos nosotros, en el sentido de que no hay presupuesto. Usted dice que hubo un reajuste presupuestario este año, a cargo creo que del actual gobierno, redefinió lo que nosotros habíamos definido como Parlamento para el 2018. Por otro lado, hay criterios de que no son netamente eficientes en sus cargos, y el ejercicio que han realizado por años demuestra lo contrario. Entonces ahí hay elementos que creo que es importante como país ir engranando una política objetiva. Entendemos que los cargos superiores salgan porque son de confianza. Sin embargo, hay cargos de expertise profesional por años acumulados, y que en la medida que entran en esta política en realidad no entendemos. Yo de su exposición todavía no logro comprender cuáles son los criterios reales, objetivos, porque estos profesionales, tanto en regiones como a nivel central, son desvinculados, ¿no? Entonces,
Creo que es importante ir haciendo este ejercicio porque la DGA para nosotros es muy importante. Es un país donde hay un déficit hídrico cada día mayor y el servicio que ustedes representan juega un papel gravitante. Hay una ley que hay que implementar. Se despiden fiscalizadores con experiencia, en realidad fiscalizador con experiencia, con presencia, con impronta en la zona, porque son agredidos, son maltratados. Entonces, despedirlos genera, al menos en esta comisión, por eso lo hemos invitado, incertidumbre de la calidad del servicio, de la calidad de las políticas que se van a implementar hacia el sector de recursos hídricos. Entonces, eso era un poco lo general y establecer cuál es la dotación de funcionarios que se requieren, porque en estos niveles son funcionarios que han entrado incluso con concurso, aprobando los concursos con excelencia, han tenido un desempeño de excelencia, entraron en un gobierno distinto al nuestro, que fue de anterior, de la nueva mayoría. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Porque uno dice, ya hay persecución política, pero bueno, está bien, el tema político a nivel de los altos cargos, todo el mundo sabe que uno entra por confianza política. Pero cuando está sirviendo los funcionarios al país con excelencia, con trayectoria, además con incorporaciones nítidas, transparentes, es como extraño y genera, como digo, incertidumbre en relación, por lo menos a lo que nos ocupamos de este tema de los recursos hídricos, estamos vinculados a lo que nuestro país hoy día necesita en materia de una política nacional de recursos hídricos. No contar con estos profesionales es bastante preocupante. Senadora Proboste, y al final le doy... Sí. Bueno, gracias, Presidenta. Agradecer la presencia del Director General de Aguas y de la asesoría jurídica en esta comisión, porque son varios temas los que nos preocupan y que, además, a la luz de lo que ha sido su propia presentación en el día de hoy, nos abren mayores incertidumbres. Usted señaló al comienzo de su intervención que uno de los principales problemas que tenía la Dirección General de Aguas y los desafíos que tenía era abordar los temas de información del agua. Y a continuación señaló en la desconfianza de algunos de los distintos sectores y dijo, repito textual, ceguera, ignorancia, falta de información para las inversiones. Y pareciera que ese es claramente el objetivo que tiene la gestión de su gobierno, porque llama la atención. Nosotros hace muchas sesiones atrás, en la que nos acompañó el ministro y en la que estuvo usted en ese momento como en calidad de asesor del ministerio, abordamos, por ejemplo, los temas de la unidad de glaciología. Y ustedes señalaron que en eso no habían cambios. Sin embargo, en una publicación de un medio de circulación nacional, este año, el Mercurio, para ser más preciso, no es algo, uno siente que claramente hay una conexión más directa entre esa línea editorial y el gobierno. Dice, preocupa suspensión de trabajo en estación de campo de Hielo Sur. Alcalde de Villa O'Higgins dice que la Dirección General de Aguas argumentó que no tiene presupuesto para este año. Entonces, usted dice que una de las acciones más importantes en su gestión es avanzar en información del agua. Sin embargo, acá tenemos un dato relevante, más allá del conflicto de interés, que por cierto también se lo quiero preguntar. Cómo se aborda el tema en el Ministerio, particularmente la Dirección General de Agua, respecto al conflicto de interés. Porque quien ha asumido esta tarea, particularmente la unidad de glaciología, es una persona que ha hecho importantes estudios para la industria, particularmente para la industria minera. Vivo en la región de Atacama, él participó en estudios del proyecto Pascualama, en otros proyectos mineros. Entonces, pareciera que hoy día la DGA se pone al servicio de una actividad productiva en particular. Planteo esto, Presidenta, al director de Aguas, respecto de la información, porque nos parece bien relevante que él hable del plan piloto de Petorca. Sin embargo, esto es un tema que trasciende los gobiernos, digamos. Desde el año 2004, Atacama lidera los puntos controlados de captación. Hay información. Y sin embargo ni siquiera se menciona. Me gustaría preguntarle particularmente por los temas de fiscalización, porque leyendo un estudio en el que usted participó como consultor del Banco Mundial,
particularmente un estudio para la propia Dirección General de Aguas, señalaba usted ya en ese tiempo que la tarea de la fiscalización era una tarea subdimensionada, con recursos inadecuados para atender a sus requerimientos de equipos especializados, de organización y de infraestructura. ¿Cuánto de ese año, del 2013, que usted elabora este informe para el Banco Mundial, cambia la realidad de fiscalización? ¿Con su gestión va a aumentar la fiscalización o va a disminuir la fiscalización? Nos llama mucho la atención, y se lo pregunto, director, porque de las personas desvinculadas en la región de Atacama, que quiero hacer alguna consulta, porque usted señaló 2 personas, y a pesar de ser la primera mayoría nacional y que tengo un intenso trabajo en terreno, parece que estoy haciendo mal el trabajo, porque yo los datos que tengo es que hay un funcionario desvinculado en la región de Atacama. Entonces me gustaría que si me pudiera dar el otro nombre. ¿Ah? ¿Quién era el otro? ¿Quién es el tapado? A lo mejor todavía no sabe, pero tenemos uno. Y curiosamente, la persona que fue desvinculada es una persona que ingresó por concurso público en el gobierno de la administración anterior del presidente Piñera. Es una persona que, a diferencia de lo que dice el jefe jurídico, tiene un alto reconocimiento en materias de evaluaciones ambientales, un alto reconocimiento por el resto de los servicios. Y además, en esto, Presidenta, quisiera aprovechar de hacer una consulta al asesor legal, porque él señala que una de las tareas que tiene que hacer ahora esta unidad legal de evaluación ambiental es evaluar la legalidad de lo que se hace, y eso me llama mucho la atención en cómo estos desafíos se coordinan, se complementan o son coherentes con las tareas y las funciones de otros servicios, porque particularmente en el reglamento, que lo tengo acá del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, no se solicita la opinión legal a los servicios que tienen competencias técnicas, sino que se les solicita su pronunciamiento técnico. ¿Ah? Entonces, pareciera que todo concuerda perfectamente para que las opiniones de la Dirección General de Aguas finalmente no compliquen a la inversión, más que hoy día ocuparse de garantizar algo que señalaba el director al comienzo, que es ocuparse de un bien que es tan escaso como el agua. Entonces, me gustaría preguntar directamente, porque sabemos que de los funcionarios desvinculados de la Dirección General de Aguas, en agosto se reconsideró la decisión inicial y se reintegró alguno de ellos. ¿Cuántos fueron? ¿Y cuáles fueron los motivos de su reintegro al servicio? Y si alguno de ellos tenía algún proceso sumarial en curso o resuelto. Me gustaría saber también, Presidenta, por su intermedio, de los funcionarios que no fueron reintegrados y en el que se perseveró en su desvinculación, si todos tenían desempeño deficiente o todos tenían procesos sumariales en curso o procesos resueltos. Y esto me llama mucho la atención porque finalmente se desvincula a un funcionario técnico con buenas calificaciones y que además es de carrera funcionaria, como es el caso del jefe de fiscalización de la región de Atacama. Y además se plantea en la resolución de la desvinculación que sus servicios son innecesarios. Y aparece así en su resolución, sus servicios son innecesarios. Entonces, esto lo pregunto a raíz de un comentario que hizo que tal vez le entendí mal al jefe, al director de la DGA, pero que sería bueno aclararlo porque puede ser un error de mi parte. Porque yo entiendo que el uso de las imágenes satelitales no suprime la fiscalización en terreno. Y escuché decirle a usted en esta presentación algo contrario, que se podía fiscalizar con imágenes satelitales y nos parece que esto es complementario, no se puede fiscalizar solo en forma remota, o ese es el propósito hoy día de la Dirección General de Aguas. Usted, Presidenta, lo decía, el 17 de enero promulgamos una nueva ley
a la cual también hizo referencia el director general de Aguas, la ley 21.064. Y entre otras, el objetivo es fortalecer las labores de fiscalización y sanción de la Dirección General de Aguas. Entonces, ¿cómo la nueva administración va a llevar adelante esta idea de fortalecer las labores de fiscalización? Si se desvinculan a fiscalizadores, como decía la presidenta, que tienen una vasta experiencia en este tema. En el caso del funcionario de la región de Atacama, más de 7 años de fiscalización. Entonces, ¿cuál es el plan para poder mejorar las condiciones operativas de los equipos fiscalizadores? Ahora los vamos a reemplazar por drones, no sé, principalmente en atención a las mayores responsabilidades sancionatorias que a partir del año 2018 le otorga la ley a la Dirección General de Aguas. Y entendiendo el contexto de sequía que vive el país y particularmente en la región de Atacama, ¿cómo pueden ser innecesarios los servicios de fiscalización del único fiscalizador que tenía nuestra zona? Entonces nos preocupa en una zona en donde una de las cuencas ha sido declarada agotada, en donde tenemos una situación compleja en otras zonas y en donde la tensión que es evidente entre un sector productivo poderoso como es la actividad minera. Y me gustaría preguntarle si es que a la fecha existe algún documento formal en que se haya informado a los fiscalizadores cuáles son los lineamientos que esta administración pretende instalar como un sello distintivo. Si es que existe algún documento, si ese se ha entregado a los equipos regionales, si es que se podría dar cuenta de los documentos formales de las jefaturas técnicas de fiscalización y de medio ambiente de la Dirección General de Aguas, en donde se establezca claramente la necesidad de desvincular algunos fiscalizadores, particularmente aquellos que en nuestra opinión hacen bien su tarea y que producto de aquello pueden incomodar a algunas actividades productivas. Según consta en el portal de la Ley del Lobby, el día 16 de junio del año 2018, el gerente de una empresa minera de nuestra zona se reunió con el actual Seremi del MOP para discutir cuestiones relativas a la evaluación ambiental del proyecto denominado Continuidad Operacional de su compañía minera. Sabiendo que la Dirección General de Aguas y que particularmente este fiscalizador que había llevado adelante el proceso había manifestado que el proyecto debía ingresar como estudio de impacto ambiental y no como una declaración de impacto ambiental. Me gustaría preguntarle, director, si usted conoce los alcances de esa reunión, los acuerdos de esa reunión, y si usted sabe si en esa reunión participó el equipo técnico evaluador de la Dirección General de Agua. Eso por ahora, presidente. Ofrezco la palabra al senador Galilea. Gracias, presidenta. Yo quiero plantear algunos matices respecto a lo que ya se ha hablado acá. Debo hacer una prevención de que yo he sido como un usuario de la DGA durante casi toda mi vida. Un sufriente usuario de la DGA toda la vida, así que he sufrido en carne propia. No, minero lamentablemente no es. Entonces, he visto, nadie me lo cuenta, he visto con mis ojos o he sufrido en mi mente buena parte del diagnóstico que hace el director en la
no sé si ocupar la palabra inoperancia, pero la verdad es que en un montón de asuntos en los que los usuarios nos tenemos que entender con la DGA, la verdad es que la palabra tiempo pareciera no existir. Y la raíz de todo esto, y aquí es donde yo quiero concentrarme, es en el tema información. La información que maneja la DGA. Yo sé que esto se citó por tema de desvinculaciones, qué sé yo. La verdad, las cosas que yo pensaba que eran bastante malos desvinculados. Encuentro muy poca la gente desvinculada. Cuando la región tiene un fiscalizador y lo desvinculan en una situación. Es que voy a ir al tema fiscalización. Porque claramente las fiscalizaciones no han andado bien tampoco en ninguna parte de Chile. Pero el acento, y acá es donde me quiero concentrar, es en la información. Porque a todas luces, donde la DGA está fallando, pero de manera contundente, es en saber exactamente cuál es el recurso hídrico que tenemos. Y esa es la base de todo. Entonces, yo aquí he escuchado, y yo sé que en esto podemos tener diferencias de opiniones, por supuesto, que algunos parlamentarios dicen, no, aquí hay que focalizar en fiscalización. Y yo tengo una mirada, debo decir, completamente distinta. La fiscalización en general es mucho más dura y salta a la vista inmediatamente por parte de los propios usuarios. La verdad es que se fiscalizan entre sí. Esa es la realidad. Si algún regante empieza a sacar más agua a la que le corresponde, es el vecino el que sale con la escopeta inmediatamente a vigilarlo. Ese es el mundo real. Las asociaciones de usuarios son súper duras en fiscalizar lo que está ocurriendo en distintas bocatomas y ellos mismos, sobre todo en situaciones de escasez, son los que primero saltan. Por lo tanto, vuelvo al punto inicial. La DGA no va a lograr funcionar bien si no tiene la correcta información. No existen reales mediciones de las cuencas. Toda esta demora que puede ser eterna en la tramitación de derechos, sean consultivos o no consultivos, en fin, nace justamente de esa poca información, de la inseguridad. Como no existe la tecnología de punta en esto, también los usuarios o las organizaciones de usuarios empiezan a dudar de todo lo que se está expresando. Debo decir que a mí me tocó arbitrar tiempo atrás una disputa entre Endesa y las asociaciones de regantes en la región del Maule. Y buena parte de lo dramático de esta situación era que en realidad no existía una información que fuera absolutamente fidedigna para los regantes. Al final se estaba mucho más en manos de lo que midiera la Endesa, lo que midiera Colbún, lo que midieran, en fin, las operadoras hidroeléctricas, de lo que el sector público efectivamente pudiese otorgar como seguridad en esto. Entonces, si yo tuviera que, y con toda modestia por supuesto, pero si yo tuviera que reorganizar la DGA, director, yo partiría por esto y me concentraría en fiscalizar solo aquellas cosas que no son fiscalizables por los usuarios normales, como puede ser, y ahí recojo el punto de mi estimada senadora Proboste, la situación de un glaciar, porque por supuesto que eso nadie puede, como diablo uno fiscaliza un glaciar, ahí ya tiene que tener una cosa muy especializada, qué sé yo, pero en el nivel de cuenca subterránea, nivel de ríos, de canales, en fin, la verdad es que la fiscalización se hace casi automática por los propios usuarios. Entonces, hay ciertos trabajos que la DGA tiene que hacer porque sí, nomás, por existir. Tiene que contestar todas las solicitudes en los servicios, en el servicio de evaluación ambiental. Tiene que tener y responder en los juicios que se promuevan. En fin, hay ciertos trabajos administrativos que no tiene cómo hacerle el lado. Pero en lo que sí debe y tiene la posibilidad de poner los acentos,
Yo creo y vuelvo a insistir, mientras no tengamos una real información, los casos Petorca van a seguir existiendo, pero todos los días, porque no tenemos idea en la práctica de la capacidad de esos acuíferos. Todos se llenan la boca con infiltrar los acuíferos y no tenemos idea para dónde diablo parte esa agua. A lo mejor termina en Argentina el agua, no tenemos idea. Estamos infiltrando y a lo mejor lo estamos mandando a la Pampa Argentina, porque no sabemos y no tenemos esa información. Entonces yo le pediría, director, que haga todos los cambios que tenga que hacer. No tenga ningún temor en hacer todos los cambios que tenga que hacer, pero priorizando y focalizándose en lo que es la base de la acción de la DGA, que es tener la real información. Todo lo demás después se empieza a construir casi naturalmente bien si es que uno tiene la información. Va a ser mucho más eficiente las eventuales fiscalizaciones, va a ser eventualmente mucho más fácil también contestar los requerimientos del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a caudales ecológicos, de qué derechos sí, qué derechos no, en fin. Pero si no tenemos en la columna vertebral esa base, la verdad es que todo el trabajo de la DGA se va a caer a pedazos. Todas las fiscalizaciones pueden ser objetadas, todas las opiniones del Servicio de Evaluación Ambiental pueden ser objetadas, todo puede ser objetado si no existe esa estructura base de información. Así es que yo sé que puedo estar discrepando en algo con mi colega, pero la verdad de las cosas es que atrévase a hacer todos los cambios que quiera hacer. Yo, en representante de los usuarios por los últimos 30 años de la DGA, se lo pido. Si no hay correcta información y que sea absolutamente chequeable por todos los usuarios, todo el resto del edificio, la verdad es que se cae a pedazos. Así que yo sé que usted tiene una gran experiencia como consultor. Bienvenido al mundo, no de los consultores, sino que del mundo real, donde las papas queman. Pero hágalo, porque esa es la gran falencia de la DGA. No es la fiscalización. No es el problema de los abogados contestando juicios. No es el problema del Servicio de Evaluación Ambiental. El problema real de la DGA es la falencia en la calidad de información. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Voy a entregar la palabra al señor director y al señor director de la División Jurídica para que se hagan cargo de todas estas grandes preocupaciones y propuestas que tiene esta comisión. Gracias, presidenta. Son larga lista de temas. Ya que la senadora lo mencionó, efectivamente a mí me tocó en suerte participar en dos grandes evaluaciones de la Dirección General de Agua como consultor del Banco Mundial, el año 2010 y el 2013. Y los temas que ahí detectamos siguen siendo los problemas de la DGA. Entonces, y esa es una de las razones por las cuales me atreví a dar este paso al mundo público que salvo mis clases en la Universidad de Chile no conocía. Un poco ver que hay grandes desafíos para la Dirección General de Agua que aún no se concretan. Si uno piensa en el valor del agua para el país, es enorme y tenemos un servicio que no está a la altura. Miremoslo por donde lo miremos. No me corresponde juzgar por qué, pero es un servicio que no está a la altura de los requerimientos del país y en eso, presidenta, creo que tenemos que ser aliados en el sentido de insistir en la importancia que tiene el contar con una institucionalidad que gestione el agua como se debe y por la importancia que tiene. Si miramos dos sectores solamente, la agricultura y la minería, que dependen del agua, entre esos dos sectores tenemos el 14% del Producto Interno Bruto. No le sumo el resto porque no tengo la información, ¿no? Es un estudio que queremos hacer de efectivamente cuánto es el aporte del agua al PIB, pero esos dos sectores sí ya nos dan como la cota mínima de 14%. O sea, el 14% del Producto Interno Bruto depende de que el agua se gestione adecuadamente. Otro tema que me parece así en términos generales muy importante es también entender que la Dirección General de Agua, y quizás son las razones por las cuales no se ha podido avanzar del todo, la Dirección General de Agua ha estado focalizada, concentrada en el otorgamiento de los derechos.
y toda la institucionalidad está orientado a eso, a cómo otorgar de la mejor manera los derechos de agua. Pero eso va a ir cambiando, sobre todo en la medida que ya hayan cada vez menos derechos de agua disponibles, y vamos a tener que ir moviéndonos hacia una Dirección General de Agua que, más que focalizarse en el otorgamiento de los derechos, es la gestión del agua. Y eso también significa cambios en la forma de hacer las cosas, y con cualquier empresa muchas veces significa cambios en las personas. Yo entiendo y no puedo estar ajeno al drama de una persona que pierde su trabajo, o sea, eso sin duda. Y créanme que yo he revisado minuciosamente cada uno de los casos de vinculación, y las personas que se reintegraron fue resultado de un trabajo conjunto que hicimos con los sindicatos, en donde fuimos atendiendo razones de humanitarias, si es que habían, y también razones de que la salida de esas personas podía causar un grave daño a las metas del servicio. Y fuimos reintegrando a todas las personas que estaban saliendo, que eran de la unidad del DAR, que tenían que ir con expediente, y también fiscalización, salvo algún caso excepcional que la senadora lo mencionó. Aprovecho de decir que los dos, el primero corresponde al antiguo director regional, pero una persona también. pero por eso son los dos. Por eso son dos que usted a lo mejor no recordaba. Sí, sin duda. Ahora, respecto a los despidos también, yo tengo una conciencia bastante tranquila de que ninguno ha sido por razones políticas. Desconozco completamente el color de los partidos políticos de la gente que ha salido, salvo los de derecha que me lo han hecho saber ex post de haber salido, y que me pareció completamente irrelevante que me lo hicieran saber. Sí, por favor. Sobre el punto. Por favor. Esto no tiene que ver con ninguna defensa de militante de alguno de los partidos. Particularmente se lo pregunto por el caso de la región y me gustaría reiterarle. Sí. ¿Supo usted de la conversación entre el Ceremi de Obras Públicas, el gerente de la empresa minera? La persona desvinculada fue el que elaboró el informe que señalaba en que esta ampliación no podía ser por una declaración de impacto ambiental, sino por un estudio de impacto ambiental. Entonces me parece que aquí claramente no es que exista una razón política, porque esta persona no es militante de ningún partido. Reitero, esta persona ingresó en la administración 1 del presidente Piñera. No estoy en esto haciendo una defensa que tenga que ver con alguna persona vinculada a algún partido en que yo milite o tenga cercanía. Estoy haciendo una defensa porque vivo en la región de Atacama, conozco el estrés hídrico que existe en nuestra zona y conozco la disputa que existe también entre actividades productivas. Y por eso quiero reiterar en mi consulta, que además la tengo escrita para no... ¿Supo usted de esa reunión entre el gerente de la empresa minera y el Ceremi de Obras Públicas? En esa minuta, ¿le enviaron a usted alguna minuta por correo electrónico de esa reunión? ¿En esa minuta existía el nombre del fiscalizador? Porque me llama la atención a partir de sus argumentos, porque dice que fueron reconsideradas aquellas personas en que sus desvinculaciones generaban un grave daño a las metas. Bueno, en la región de Atacama, las metas de gestión pasan en más de un 50% por estos funcionarios. Y por lo tanto, hoy día esta decisión va a afectar al conjunto de los funcionarios. Recupera la palabra, señor Cristi. Gracias. ¿Abordamos inmediatamente ese punto o termino los datos generales y no voy a responder su pregunta? No. Gracias. Bueno, entonces, la idea de que en el fondo hay que hacer un cambio significativo en la Dirección General de Agua, yo creo que es una realidad a todas luces, no solo de la agricultura, sino que también de la minería y de todos los sectores, agua potable, rural, etcétera. Ahora, abordando ya los temas más puntuales en el orden que me lo fueron planteando, está el tema de glaciología. Es interesante, ojalá poder transmitir nuestra preocupación por la unidad, al punto que logramos convencer, porque digo que fue convencer,
quizá el glaciólogo más importante del país, que es Gino Casasa, de que viniera a trabajar con nosotros. Fueron conversaciones largas de varias semanas. Y respecto a el caso de O'Higgins, tal cual como después el MOP lo puso en alguna información, fue un claro malentendido el alcalde y que se solucionó al día siguiente con una reunión entre Gino Casasa, el director de la zoología, y el mismo alcalde, que en el fondo desconocían información de que hay un plan en que se van a ir revisando todas las estaciones. No sé, tenía aquí hace un minuto, Carlos, por favor, me quitaste la información. El MOP, bien, entonces ahí el MOP en Ministerio de Obras Públicas, en una reunión de planificación de las campañas de mantención y monitoreo de glaciares de las estaciones de Campo Hielo Sur, se sostuvo una reunión entre el alcalde de Villa O'Higgins, Roberto Recabal, y el concejal de esa comuna, Rafael Atria, y nuestro director, sacaron una foto después, donde lograron solucionar el tema. Era un problema de información, y eso ustedes lo pueden chequear directamente. Respecto a una posible incompatibilidad del señor Gino Casasa, efectivamente nosotros sabemos y lo conocimos directamente de él, que él participó en el estudio Pascualoama, que terminó el año 2012. Y revisamos la situación al momento de contratarlo, y de acuerdo al artículo 12, número 5 de la ley 19.880, ley de procedimiento administrativo, la ley exige 2 años de plazo para tener que inhabilitarse. Estamos hablando de un proyecto que se terminó el año 2012, por tanto, hasta a nuestro mejor entendimiento no hay esa incompatibilidad. Puede que hayan otros elementos que yo desconozca. ¿Sí? ¿Qué fecha tiene este? A lo mejor yo estoy equivocado. Esa es la fecha que yo tengo. Usted me corrige si es. No lo hemos revisado eso. Hemos tenido la preocupación de revisarlo, por tanto, si hay otra información, le agradecería. Después, de otros temas que... Bueno, el caso que usted menciona, imagino que se está refiriendo a la empresa COSAN. Imagino de ese caso. Yo no tengo ninguna información. Usted mencionó una reunión entre el Ceremi, el gerente de esa empresa, parece, y alguien más. No tengo ninguna información de esa empresa, ni ninguna de esa reunión, ni ninguna minuta que me haya llegado respecto a esa reunión. La información que yo tengo de la empresa de la zona, por acuerdo con la directora de la unidad de conservación nuestra, Mónica Musalem, la trasladamos a Santiago la importancia que tenía el proyecto, y justamente para evitar presiones. Y recordar que ese proyecto es un proyecto que estaba operando, tenía un permiso de operación de 8 años, y que para operar extraía un caudal de 66,7 litros por segundo, a los cuales tiene derechos de agua. Y la solicitud hizo una declaración de impacto ambiental para solicitar extender el plazo de operación 4,9 años, con una extracción ahora menor de 22,3 litros por segundo. La Dirección General de Agua, la unidad central, estuvo de acuerdo con esa declaración de impacto ambiental, pero le exigió una medida que es bastante estricta en términos de mitigación de los impactos. Específicamente se le exige que esos 27,3 litros por segundo a los cuales tiene derecho, los puede extraer en la medida que consiga que alguien más en el acuífero reduzca en la misma cantidad la extracción de agua, o en su efecto realice infiltración de agua para poder mantener ese mismo, para poder una infiltración por ese mismo volumen. En este sentido, entendemos que ya la empresa ha comenzado a trabajar con la Dirección de Obras Hidráulicas para iniciar un proceso de infiltración de acuíferos. La Dirección General de Agua, como ustedes saben muy bien, lo que le corresponde en estos procesos, en este caso en particular, es asegurar la sustentabilidad del acuífero. Y por tanto, en la medida que esta empresa saque esa cantidad de agua, pero esa cantidad de agua sea compensada por reducciones de terceros o por infiltración, no debería haber ningún impacto sobre el acuífero. Y ahí es donde a nosotros nos corresponde pronunciarnos.
Respecto a fiscalización, que fue otro de los temas que... Sobre Sí, ese sí, punto sí, sí. que me llamó la atención, que usted dice que fue trasladado a nivel nacional. Entonces, la evaluación ambiental, ¿quién la firmó? ¿Quién firmó esa evaluación? El director regional. El director regional. La directora regional. La evaluación técnica se realizó por el Departamento de Conservación de Santiago. Claro, porque ya habían desvinculado al fiscalizador, que era el único que era el que llevaba el tema. Sí, tenemos los antecedentes de todo este proceso. ¿Ah? Y he omitido el nombre de la minera, he omitido el nombre del gerente, he omitido la función que actualmente tiene. La conozco y lo haremos y vamos a continuar además en este caso, porque nos parece de la máxima relevancia, director. Perfecto. Me gustaría, Cualquier- a propósito de lo que usted señala, lo puede contestar usted o lo puede contestar el jefe legal. ¿Cómo se explica que un servicio establezca que un proyecto no cumple con lo solicitado en términos de evaluación ambiental, pero en la misma resolución se pronuncia conforme? Eso es parte de los exámenes de legalidad que hoy tiene que hacer esta nueva unidad legal. Se lo pregunto porque tengo la resolución, está en el expediente público y llama la atención en que en ese expediente se establezca en las primeras páginas que el proyecto no cumple con lo solicitado en términos de evaluación ambiental. No cumple con lo solicitado, dice, no cumple, dice y en la última página dice, pero nos pronunciamos conforme. ¿Usted va a hacer uso de la palabra? Va a Sí. responder, muy bien. Sí. Bueno, senadora, mire, en realidad aquí lo que ocurre es lo siguiente. La Dirección General de Agua es un organismo técnico que emite una opinión dentro de este procedimiento general de evaluación que está a cargo del SEA. Acá tenemos que tener presente que estamos frente a un proyecto que ya está en operación actual. Que tiene una operación actual, ¿cierto? Puede ser A, B o C, da lo mismo, si estoy haciendo... que- punto es que no, mire, nos da lo mismo respecto al proyecto. Si lo que quiero hacer es el punto respecto del procedimiento. Se desvincula a un funcionario que, curiosamente, es el que dice, mire, no puede ir por una declaración, tiene que hacer un estudio. Se hace una reunión en la que se dice, además a los funcionarios, que se envió esa minuta al asesor, que actualmente es el director general de Aguas. ¿Ah? Distorsionando la realidad, porque no tengo por qué dudar de la palabra del director que dice que él nunca recibió una minuta respecto de este proyecto, que nunca recibió una presión de una alta autoridad regional para desvincularlo. Yo le quiero decir, yo no conocía a este fiscalizador, pero la situación me parece de la más alta gravedad. Y por lo tanto, me parece que fuera cual fuera el proyecto, si en términos legales puede una misma resolución de una autoridad de su servicio decir en la primera página que no cumple con las exigencias de evaluación ambiental y que en el último reglón de la última página diga, pero lo evaluamos conforme. A ver, lo que la resolución dice, o el acto administrativo dice, en el fondo, hace presente las falencias que la revisión ambiental detectó en este proyecto. Sin embargo, debido a estas deficiencias detectadas, si bien es cierto se pronunció conforme, se establecieron una serie de condiciones adicionales a las condiciones del 1 a 1 en el uso del agua, digamos. Si el titular no cumple esas condiciones, simplemente no va a poder ejecutar su proyecto. Así de sencillo. Pero si le traspasan la responsabilidad a otro, si dice, mire, usted puede, pero búsquese a otro en otra parte de la red No, pero que disminuya lo que usted va a hacer. otro, pero ojo, esa es la condición 1. Después si nosotros revisamos las siguientes condiciones, que son copulativas, entonces el titular... ¿Esa resolución de quién? ¿Del SEA? No, de la de la DGA. En forma copulativa, se le exige atender a las medidas presentadas en el punto 2 mediante la elaboración de un informe técnico que deberá ser presentado por el titular dentro de un cierto plazo, ¿cierto? Desde el inicio de la vigencia de la RCA. Si este señor no presenta este informe técnico, su RCA simplemente no va a poder funcionar. Y además se le solicita copulativamente, en el número 3,
considerar las observaciones presentadas en el informe técnico a su informe hidrogeológico, por lo cual, si no considera sus observaciones, tampoco podrá operar. Entonces, en el fondo, se le agrega al titular la carga de subsanar todas las observaciones que el documento en forma íntegra establece. Señor director. Sí, una precisión. La senadora Proboste menciona una reunión de la cual no tengo conocimiento. Una minuta, quizás sería interesante si podemos conocer más de esa minuta, porque podemos haber recibido en conservación o en otra parte alguna minuta y yo quisiera ser lo más preciso en mis declaraciones, en el sentido de cuál es el contenido de esa minuta o cuál es esa minuta por buscarla o ver si está en alguna parte con la mejor voluntad posible. Segundo, me parece que se está haciendo un juicio en el cual a mí no me consta, por lo menos, de que esta persona se le haya desvinculado por su participación en este proyecto. Yo recuerdo, de las cosas que recuerdo haber conversado con Mónica Musalén, que ustedes muchos de ella la conocen, que lleva años a cargo de la unidad de conservación, haber hecho una revisión de cada una de las personas que están trabajando en conservación a nivel nacional. Y una de las personas que teníamos reparos de parte de ella era esta persona que usted menciona, mucho antes de este proyecto en disputa o en comento. Y segundo antecedente fue la misma opinión de las direcciones regionales. Para mí es importante el apoyar a las direcciones regionales en sus decisiones, porque en definitiva son ellos los que están a cargo de las metas y los desempeños en cada región. Entonces, con esos antecedentes previos, más la opinión del director regional, procedimos a su salida. Usted mencionó que se decía que era porque no se necesitaba, pero el informe o la resolución de desvinculación es un poquito más amplia, porque dice, mientras sean necesarias sus servicios, puede estar referida a las aptitudes personales del empleado. Y habían aptitudes personales del empleado que hicieron que tanto desde conservación central como de la región se tomara la decisión. Pues podemos estar de acuerdo o no, y eso me parece muy respetable. Ahora, segundo, disculpe, sí. Presidenta, sobre ese punto. Sí, le podría pedir formalmente el expediente funcionario, sus calificaciones y si es que tenía anotaciones de mérito y si tenía que me pueda, no me interesa conocer el detalle del resto, pero cuántos de los funcionarios en esa región, para ver si es una práctica, también tienen anotaciones de mérito. No se las borren, porque tienen 2, conozco todo el expediente. No se la voy a... Pero por favor, lo que pasa es que yo, mire, lo que pasa es que lo que no me parece, yo una persona a quien yo no conocía, no tengo ningún vínculo de amistad, pero no se puede en una sesión que está siendo igual transmitida, decir que una persona que tiene problemas de conducta personal, por favor, si tiene anotaciones de mérito, donde ha sido reconocido su trabajo, donde además ha sido conocido por actitudes más allá de su trabajo en la oficina. Sí. Entonces, reconozcamos que eso han sido otras las motivaciones. Es demasiado bueno, parece, el funcionario. Solo me gustaría que, me parece un poco ofensivo pensar que vamos a borrar alguna información que no sería una actitud legal ni ética. Lo otro que sí comparto completamente con la senadora Proboste es la urgencia de reforzar el área y de hecho hay 3 currículums que estamos evaluando para buscar a alguien que pueda incorporarse a conservación en la región. Y eso lo hemos declarado con urgencia y fue también una... ¿Ah? No. Sí, pero tiene usted pero ¿cómo conoce los currículos que yo tengo en mi escritorio? voy a empezar a soltarme. Cuando uno tiene los pies puestos en la región. Está bien, senadora. Vamos a estar atentos. Presidenta, yo creo que el director general de Agua
va a tener que oficiar a la senadora Proboste, pidiéndole cómo ella se entera de lo que él tiene en su escritorio. Porque eso me parece extremadamente grave dentro de la... Complejo. Bueno, ojalá, senadora, podamos solucionar los problemas, porque en el fondo tanto usted como yo tenemos el mismo interés de que todos los proyectos que en esa región se hagan y se hagan de acuerdo a las normas ambientales. Y eso es lo que realmente queremos hacer, y ojalá encontremos la persona más adecuada. Y yo encantado, si usted tiene algún reparo, alguna persona de las que usted dice que están en mi escritorio, yo con la mejor disposición lo revisamos, lo digo en buena fe. Respecto a otro tema que se mencionó, que es la fiscalización satelital, bueno, explicar que la fiscalización efectivamente al final se tiene que hacer presencialmente. Lo que pasa es que para poder detectar casos de infracciones no podemos nosotros andar recorriendo los predios a pie porque no tendríamos la capacidad, y el satélite solo nos podría dar una pista de donde tenemos que ir a fiscalizar efectivamente, como usted lo señala. De hecho, así lo estamos haciendo en Petorca. En la segunda fiscalización fue en base a información satelital que teníamos y comparábamos con los derechos de agua, y pudimos detectar algunos unos predios que no coincidía lo que tenían en esos predios con los derechos, y fuimos entonces de a pie efectivamente a revisar y a verificar la situación. Por tanto, no la suprime. Y sin duda que nosotros queremos potenciar la fiscalización, pero también somos muy conscientes de que nunca vamos a poder tener una especie de policía de fiscalización. Y ahí comparto la opinión del senador Galilea de que hay que apoyarse en las comunidades de aguas o las organizaciones de usuarios del agua. Por eso que en Petorca estamos comenzando a trabajar justamente con las comunidades de aguas subterráneas, porque estimamos que ellos son los más interesados en poder hacer la fiscalización, y segundo, que va a ser la forma de extenderlo al resto del país. Este es un proceso en el cual tenemos poca experiencia. Es cierto que hay algunos puntos puntuales, tenemos aproximadamente 300 puntos donde hay sistemas de medición, pero no siempre esa información está en la Dirección General de Agua ni se trabaja con ella. Y por tanto, lo que sí tenemos que hacer es ver cómo sacar partido a esta información que va a empezar a llegar, y pensamos que la mejor manera de sacarle partido es que esté a disposición de las comunidades de agua subterránea, las comunidades de agua en general, que son los más interesados en cuidar el sistema, y por tanto la fiscalización que vemos no está pensada a aumentar significativamente los fiscalizadores, sino que en un número reducido, ya que creemos que hay que avanzar más por los medios tecnológicos y de apoyo con las organizaciones de usuarios. Y eso va a estar contemplado en la nueva ley de organizaciones de usuarios que anunció el ministro Fontaine aquí en alguna sesión del Senado, cuando dijo que íbamos a mandar el Código de Agua, y en paralelo íbamos a mandar una nueva ley de organizaciones de usuarios que potencia mucho sus atribuciones, no solo para fiscalizar, sino que también para poder aprobar algunos de los permisos que actualmente aprueba la Dirección General de Agua. Gracias, señor director. La senadora Proboste. 30 segundos. Me voy a dar la palabra yo, y vamos a tener que, porque viene la Comisión de Educación que preside la senadora Proboste, entonces tenemos que evacuar. Tengo acá la minuta que fue entregada a don Luis Ulloa. Fue remitida el día 15 de junio a las 16:18 horas a su correo electrónico. Y a don Luis Ulloa, de la directora regional. Y sí, claro. Si esta reunión existió, esa minuta existió, esa minuta se la mandaron. Y yo lo que quiero saber si es que en esta minuta se ponía como condición que exigía el gerente de la empresa minera, actual intendente, que sacaran al fiscalizador. Y algo que aquí se ha señalado, Presidenta, que me parece bien curioso, que se pudiera aclarar, y yo le pediría que pudiéramos oficiar al Ministerio de Medio Ambiente. Las medidas de compensación solo son posibles los estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo en un proyecto que presenta una declaración se establece una medida de compensación? Entonces, le pediría que pudiéramos oficiar para
para que se pueda establecer la legalidad de esas medidas, porque el recurrente posteriormente puede señalar perfectamente en que esto es una declaración y que por lo tanto él no está obligado a ninguna medida de compensación, porque eso solo se establece en las resoluciones de calificación ambiental producto de un estudio de impacto ambiental, a menos que haya cambiado en estos meses la situación. Enviaremos el oficio. Yo feliz de mandarle todos los antecedentes, director, porque me parece este un hecho de la mayor gravedad. Me recuerda a un hecho ocurrido en otra parte de las Europas, cuando despidieron a una secretaria y dijeron, a nadie le va a importar, es una secretaria. A mí me interesa el fiscalizador. Solo quiero decir que la historia terminó votando al gobierno por el despido de la secretaria. No, usted, porque yo entiendo que esta no es una práctica. Yo lo que, para concluir, quisiera señalar, señor director, que el caso que ha planteado la senadora Proboste es de la máxima gravedad. Hay, por cierto, hacer todo el proceso de oficio, de informaciones que ustedes también nos devuelvan, nos entreguen. Y yo creo que eso deja nítido lo que ella ha planteado acá, deja muy claro cuál es nuestra preocupación de fondo al convocar al gobierno a que conversemos sobre estos procesos de desvinculación de funcionarios. Hay una dimensión humana grave, porque una persona que trabaja 27 años, 28 años, por cierto, además con calificaciones intachables. Yo le agregaría a lo que solicita la senadora Proboste, agregaría con qué ingresos han contratado los reemplazantes de estos funcionarios. Porque dado que hay un alegato de que este es un déficit presupuestario, nos interesaría saberlo porque viene la discusión de presupuesto nuevamente. Pero el tema político no es que se despida a funcionarios políticos de nuestro exgobierno, porque eso ocurre siempre. El tema es de la política hídrica del gobierno del presidente Piñera. Y yo creo que el caso que ha planteado la senadora Proboste lo refleja claramente. Cuando hay un fiscalizador que se destaca por ser acucioso, por resguardar la extracción, el control de los recursos hídricos en un país que está, y sobre todo una zona como Atacama, como la nuestra en Coquimbo, por eso estamos siempre atentas y atentos a lo que sucede con los servicios y nuestros territorios, es de la máxima gravedad que se despida un funcionario que ha sido acucioso y que está detrás de que el recurso hídrico, la sustentabilidad de las cuencas, la sustentabilidad de la gestión, de la administración del recurso sea transparente. Y hay un tema que a nosotros nos complica personalmente, y creo que a los que hemos sido parte de todo este debate en relación al recurso hídrico en esta comisión, en la Cámara de Diputados, es que de qué manera nos hacemos cargo que el agua es un derecho humano. El agua tiene que ser prioridad 1 para el acceso y el consumo de las personas. Y siempre terminamos debatiendo en que si es útil, está muy bien, senador Galileo, usted es un agricultor, tiene que tener recursos hídricos, o ya no es agricultor el senador, o ha estado vinculado al agro. Hay actividades mineras que son importantes, de generación eléctrica, pero en todas nuestras regiones, nuestros territorios, tenemos, en mi región, por lo menos 30.000 personas que viven de camión aljibe, porque el entregar derechos de agua para que se sustenten estas actividades productivas, que son muy importantes, se ha ido quitando el agua a los seres humanos, a las personas. Entonces, cuando se despiden funcionarias y funcionarios que tienen una larga trayectoria, que vamos a ver en la entrega que ustedes nos den, que yo creo que es importante, sus hojas de vida laboral. Yo creo que aquí la duda que tenemos, y sé lo que personalmente decir con mucha honestidad y transparencia, es que la política hídrica del gobierno vaya en una dirección muy contraria a la que hemos intentado instalar todos estos años de debate. Tenemos un código de agua detenido en la Comisión de Agricultura por un lobby político y gremial y excesivo, ¿no?, donde se establece que el agua como prioridad para el consumo humano. Siglo XXI, cambio climático, avance de la certificación. Yo creo que hoy día lo que hay aquí es un debate político en el fondo de los despidos, un debate de política hídrica, política del agua. Y nos preocupa también muchísimo, y yo quisiera solicitarle que nos envíe a la comisión un informe de cómo se contratan nuevos abogados sin ninguna experiencia. Se despiden 6, se contratan 4 o 5 o 6
No sé con qué valores de ingreso, porque si hay pobreza presupuestaria, sería muy importante conocer las contrataciones cuáles. Voy a concluir y se lo podemos pedir por escrito para que lo envíe por escrito. Y lo otro que preocupa mucho es el tema de los reglamentos. El senador Galilea hacía alusión al tema de el contar el agua, ¿cierto? Tener información de cuánta agua, y es importantísimo. Debatimos durante los últimos 4 años en esta misma comisión el proyecto de ley que se señaló acá, 21.064, que modifica el marco normativo de la Dirección General de Agua y establece materia de fiscalización y sanciones y de información. Artículo 67, se le incorpora un inciso final donde establece justamente su preocupación en relación a medir los caudales y los volúmenes a cargo de quienes están haciendo uso del agua y con un informe respectivo a la Dirección General de Agua. Eso fue parte de un debate. Ahora, en esa misma ley nosotros estamos echando de menos que se promulgó creo que en febrero de este año, y el Ejecutivo, el actual gobierno, quedó comprometido a publicar en 3 meses, después de la publicación, un nuevo reglamento de control y extracción de agua. Hasta el momento, desde marzo hasta ahora no vemos que esté ese reglamento. Entonces ahí también nos genera la incertidumbre acerca hacia dónde va el gobierno con la política hídrica. Por otro lado, estamos esperando el reglamento en este afán de buscar nuevas fuentes de agua, dada la sequía, dada el déficit de agua, un proyecto de ley que surgió como una moción que fue aprobado transversalmente sobre las aguas grises, reciclar aguas grises, que son las aguas de los lavatorios. Todavía no está el reglamento. Entonces, de verdad, acá y en el fondo está la desvinculación. Nos duele que se desvinculen a personas de tan larga trayectoria, y sabemos que de los 21 se reincorporaron 12. Nos gustaría saber también si hay posibilidad de reincorporar a otras personas que sabemos que son de gran trayectoria. Y, por otro lado, conocer también qué pasa con los APR, el agua potable rural, que también estamos esperando el reglamento. No sabemos, y creo, por lo menos no hemos conocido que ese reglamento esté hecho. Y por otro lado, si la Dirección General de Agua tiene que reorientar su funcionamiento, su foco, sus prioridades, por las nuevas disposiciones legales, etcétera, ¿por qué no se usa la capacidad, la experiencia y el conocimiento de estas personas? Son 28 años, 27 años, 20 años, 10 años. Entonces, por eso tenemos la incertidumbre y la duda de que la desvinculación esté vinculada no solamente a un rediseño que es legítimo, sino que a forzar un giro sustantivo dentro de lo que la dirección venía haciendo, los funcionarios se venían capacitando, los nuevos desafíos legales que tenemos, no solamente con esta ley de 21.064, sino que con un conjunto de otras disposiciones legales, y sobre todo esperando el Código de Agua, que ojalá el gobierno le ponga urgencia y podamos establecer por fin que el agua es un derecho humano y no solamente un recurso de extracción fundamentalmente para producir, esencialmente para producir. Está muy bien, hay que producir, pero no podemos estar dejando a los seres humanos sin la bebida para su vida todos los días, para sus pequeñas actividades domésticas de subsistencia. Cada una de nosotros tenemos experiencias dramáticas, señor director, en nuestras regiones. En Combarbalá, cada 10 días, 15 días, un camión aljibe entrega agua. En Canela son 7 litros por persona diario. La OMS dice que deben ser 100 litros diarios por persona. Entonces estamos en situaciones, yo diría, realmente de edad de piedra en materia de la desigualdad que existe en el acceso al recurso. Es por eso que tenemos esta preocupación política, no porque sean políticos los despidos, sino porque está expresando, y el caso que manifiesta la señora Proboste, están expresando una política, una decisión política del gobierno en materia hídrica que es preocupante. Eso es. Sí, 30 segundos. Antes que... sí, a ver, el tema del agua potable rural yo creo que no es un tema legislativo. Está bien que el código se insista, pero es un tema de gestión. Y es preocupante que tengamos camiones de aljibe cuando la Dirección General de Agua tiene las herramientas para solucionar eso, y la de OH también. En el caso de Petorca, ustedes lo han estado viendo, hay casos de APR que no tienen los derechos porque no se les ha aprobado la solicitud de traslado de sus derechos.
hay APRs que no tienen, que sacan agua porque lo empezaron a sacar con decreto de escasez y no tienen los derechos. ¿Por qué no se compran esos derechos? ¿Por qué la DGA no ha aplicado nunca esa norma de poder expropiar derechos de agua para APR? Y eso está en la norma actual. Eso es una materia de gestión. Entonces, yo comparto la situación que usted plantea y me pregunta es por qué hemos avanzado tan poco al respecto. Y por último, es cierto el tema de la experiencia, senadora, pero también hay que pensar que las 538 personas están saliendo, 18, estamos manteniendo y aprovechando la experiencia de otros 520. ¿No? Entonces también un poco es como se mira el vaso, ¿verdad? O sea, estamos aprovechando la experiencia de casi el 90% de los funcionarios y con ello estamos haciendo todas estas modificaciones y estos cambios que queremos hacer. También es compatible las dos cosas, pero sería bueno. Eso sería, senadora. Y el reglamento le va a responder el director, pero en relación al tema usted dice que el tema de la APR es nada más que un tema de gestión. Yo contravengo aquello. Es un tema de prioridad en el uso del agua. Hoy día no está priorizado. Hoy día da lo mismo si yo voy a la DGA y le pido 200 litros por segundo para 100 hectáreas de arándano. Por ejemplo, no sé si eso alcanza o no alcanza. Usted dice, bueno, los acuíferos están en crisis, están en déficit, pero igualmente se pueden entregar, sin saber que aquello está impactando en el agua para el uso humano. Entonces, aquí no es cuestión solamente de gestión, es cuestión de principios, de definiciones y de priorizar el uso del agua, sobre todo en el escenario de escasez hídrica. Entonces yo creo que no es un tema de gestión, es un tema que hay que definir en el código, que los servicios administrativos del Estado están obligados a priorizar el agua para el consumo humano. Eso es muy importante porque la verdad es que la Dirección General de Agua tiene todas las herramientas para hacerlo y no lo hace. Por ejemplo, la reserva de agua, justamente reservar agua para consumo humano, de modo que no hayan solicitudes que primen sobre ella. Cuando hay reserva de agua, usted puede negar cualquier solicitud para entregarla. Pero usted no lo puede dejar al arbitrio administrativo, creo que será un mandato legal. Okay. Y eso es lo que falta hoy día. Perfecto. Senadora Proboste, ya que yo estoy con el micrófono, usted solicita y vamos a solicitar como comisión el número de fiscalizadores por región. Sí, no, lo estamos en deuda. Eso, ¿no? Quedó en deuda. Y acerca de los reglamentos, actualmente estamos trabajando en ello, y como son reglamentos bastante técnicos, estamos trabajando con el Departamento de Conservación y con el Departamento Legal. Nosotros esperamos tener una versión final dentro de este mes de octubre y poder ya, digamos, avanzar en esto. Ahora había un reglamento que ya existía, ¿no? Muy bien. En fiscalización hay uno. Senador Galileo, ¿usted sí, en fiscalización hay uno. finalizar? Sí, quiero matizar nuevamente, Presidenta. Para el gobierno, yo creo que para todo chileno bien nacido, es obvio de que la prioridad número del agua es el ser humano. No, nadie puede discutir eso, y entre darle agua a una minera o darle agua a una comunidad, nadie discute que tiene que darle... No. Lo que pasa es que sí hay un tema bastante más de gestión que de principio. Yo creo que ese principio nadie lo discute y no es ese el problema por el cual se trabó la reforma al Código de Agua. Porque esa prioridad de uso humano es reconocida en todo el mundo, no solamente en Chile. El punto es que hay montones de lugares, como por ejemplo con Barbalá y muchos pueblos de la región del Maule, de que cuando nacieron esos poblados o esos villorrios, tenían agua y tenían un pozo y el pozo funcionaba. Con los años pasaron dos cosas: creció el villorrio en muchos de los casos y en otros casos las napas se deprimieron. Y es ahí donde la DGA y la DOH, y yo lo viví como intendente, tiene una notable incapacidad para buscar soluciones de largo plazo, en vez de seguir siempre gastando plata en camiones aljibes. Y hay casos, pero así, increíbles, de inversiones absolutamente millonarias, en que simplemente se logró sacar 1 litro por segundo, sin hacer ningún gran estudio. Por eso que yo vuelvo al tema de la información del agua. Porque estas han sido situaciones, nadie las buscó. Ese es el matiz que yo quiero decirle, Presidenta. Nadie buscó esta situación. Y como se llegó a esto, por depresiones, por crecimientos de poblaciones, por un montón de razones, es donde hay que aplicar la norma.
hay que efectivamente expropiar derechos de agua cuando sea necesario. Hay que hacer inversiones coherentes. Y esa calidad de información es la que yo echo de menos profundamente en la DGA y en la DOH, que es prima hermana de la DGA, todo del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, yo vuelvo a insistir en este mensaje, director, y tiene que coordinarse con la DOH también. Aquí estamos haciendo mal la pega, y la estamos haciendo mal porque no tenemos la correcta información para solucionar problemas como con Barbalá, como Canela y como también muchos villorrios en la región del Maule, no sé, particularmente en la comuna de San Javier, por ejemplo, que tiene montones de lugares que con los años se fueron quedando sin agua. Eso, Presidenta. Por cierto, podemos hacer un largo debate sobre el tema. Yo lo que quisiera es quedar sorprendida con un planteamiento que usted hizo, que comprar derechos de agua. El artículo 59 del Código, que está detenido en la Comisión de Agricultura, permite extraer agua subterránea sin comprar. Porque usted, si me dice que por una política de gestión va a traer agua para los APR, comprando agua, eso tenemos que dejarlo en la ley de presupuesto. O sea, hoy día, ¿cómo vamos a ir a comprar derechos? Se abre un nuevo negocio. Entonces, de verdad, yo creo que podría mirar usted el artículo 59 propuesto en el Código, donde se establece que se permite extraer agua subterránea sin comprar. Entonces, pero lo ideal es que el Estado no siga, y si no vamos a tener que abrir una glosa en la ley de presupuesto para que el Estado compre agua para distribuir. Eso nos parece absurdo. Bueno, muchas gracias, señor director, muchas gracias por estar acá.
Sí, estamos 1, 2, 3. Audio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probando, probando, 1, 2, 3, 4. Vamos a revisar lo que pasa con la Comisión de Educación y Cultura, que va a tratar este tema de proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación. Sí. Sí. ¿Cómo está el tema en la comisión? ¿Ya entraron? Sí, sí, caché. Ah, ya.